Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariluz y dentro de estos encuentros virtuales que está organizando la Asociación de Universidades Populares en colaboración con la Asociación de Escritores Extremeños, pues se inserta este encuentro virtual que vamos a realizar ahora. Pero me van a permitir ustedes que mis primeras palabras sean de sentido recuerdo, de afectuoso saludo, de condolencia, de pésame, de duelo, a todas esas personas que en estos momentos están de duelo, valga la redundancia, porque han perdido algún ser querido. En muchas ocasiones de una manera muy dolorosa, lo cual agrava el sentimiento de dolor, sin poder despedirlos adecuadamente, sin poder decirles adiós. Pues vaya para ellos este sentido recuerdo. Yo quise titular a este encuentro virtual que trata de poesía, trata un poquito de literatura, para todos los que nos gusta pues tanto leer como escribir. Como les digo, titulé este encuentro Versos para tiempos difíciles. Estos son tiempos difíciles, sobre todo porque son tiempos inesperados. Cuando allá por diciembre veíamos en las noticias cómo este virus estaba asolando a China, ese país tan lejano en el mapa, yo creo que ninguno pensábamos que esta pandemia se iba a extender como un reguero de pólvora por todo el mundo. Hoy podemos decir que este virus está afectando a todo el mundo. Este bichito ha venido a ponernos frente a frente con una realidad que yo creo que no nos gusta considerar. Tendemos a pensar erróneamente que tenemos el control de nuestra vida, y es cierto que controlamos muchas circunstancias de nuestra vida. Podemos controlar qué vamos a hacer hoy, con quién nos vamos a relacionar, si quiero hacer deporte, si quiero estar concentrada en pensamientos positivos, si quiero estar concentrada en pensamientos negativos, qué voy a hacer mañana dentro de lo que cabe. Pero no podemos controlar el futuro. Y en estos momentos este virus que es inesperado, que es sorpresivo, que ha venido a poner patas arriba a nuestro mundo, nuestra rutina, nuestra vida tan estructurada. Nos levantamos, unos trabajamos, otros van a llevar a sus niños al colegio. El fin de semana lo solemos dedicar al ocio. Pues este virus ha venido a decirnos, y esto lo voy a entrecomillar, algo que se suele decir mucho, que lo decimos como una broma, que lo decimos como una de esas frases hechas: no somos nadie. Y es verdad, el universo ha venido a decirnos que no estamos en control de todas nuestras circunstancias, y puesto que no estamos en control de lo que pasará mañana, no sabemos si esos negocios que hoy están cerrados y con sus empresarios muy angustiados, porque lo que está en juego es su modus vivendi, es su economía, es el sustento de su familia. La gente no sabe qué pasará mañana, qué va a pasar con este virus. Por lo tanto, por una cuestión, creo yo, de salud mental, de tranquilidad, de no estar tan angustiado, creo que no es mala idea pues tomarse las cosas con cierta serenidad, confiando en que la vida, y esto lo digo porque luego con respecto a este libro diré lo que yo entiendo de las circunstancias adversas. Tal vez lo que nos está trayendo ahora la vida, este virus, sea para nuestro bien, y ahora no seamos capaces de verlo. La vida no es castigadora. Es verdad que todo lo que vivimos se inserta en un juego de causas y de efectos. Solemos llamarle karma. A mí es una palabra que no me gusta mucho porque suele tener una noción de castigo, una noción negativa. No es cierto. La ley de causa y efecto, la ley de equilibrio, lo que viene a decir es que a determinados comportamientos, a determinados actos, le siguen determinadas consecuencias, buenas, malas o regulares. Y si todo lo que vivimos tiene o se inserta en ese juego de causas y efectos, tal vez esta pandemia nos esté diciendo algo de nosotros mismos. Tal vez este tiempo que nos obliga a estar encerrados, que nos obliga a estar enclaustrados, que no podemos salir, que no podemos hacer vida normal, tal vez deberíamos emplearlo en una cuestión constructiva que solemos obviar, que no hacemos mucho,
que es reflexionar, que es hacer un poquito de introspección, de analizar qué nos puede estar diciendo esta pandemia a nosotros mismos, cada cual cuando se mira a sí mismo. Sin autocomplacencia, sin autoengaño, cuando uno se mira con sinceridad, yo creo que todos sabemos qué es lo que podemos mejorar en nosotros mismos, y yo creo que esta pandemia, que este virus, que ahora percibimos como totalmente negativo, como totalmente adverso, tal vez nos esté pidiendo un poquito de introspección, un poquito de reflexión, un poquito de trabajo evolutivo. Y tal vez cuando pase el tiempo, no ahora, porque ahora es muy difícil, ahora inmersos en esta situación que es angustiosa, que es dolorosa, que es de mucha incertidumbre, no podemos verlo. Pero tal vez cuando pase más tiempo y miremos hacia atrás, sepamos por qué hemos vivido esta pandemia, de la que yo estoy seguro que vamos a salir con bien, porque hay que confiar en que la vida es amorosa y lo que nos trae siempre es para nuestro bien. A lo mejor no es lo que queremos, a lo mejor no es lo que buscamos, pero es para nuestro bien. Y digo esto porque voy a empezar a recitar este encuentro recitando 4 poemas que hablan de un estado anímico que era el mío en 2015, en junio de 2015, cuando yo comencé a escribir este libro. Estos poemas se llaman La derrota, la desolación, la inercia e insomnio. Y sin que nadie tenga que hacer un ejercicio deductivo, es muy fácil adivinar cuál es el estado anímico que hay detrás de ello, y que creo que hoy por hoy, quien más, quien menos, también se siente derrotado, se siente desolado, pasa noches de insomnio, días que se hacen muy largos, donde las 24 horas uno ya no sabe qué hacer con ellas. Pues sin más, si les parece, voy a leerles estos poemas. La derrota. ¿Qué es la derrota? Es el muro impenetrable, es la mole de cemento gris entre cuyas paredes invariables se estrellan mis sueños, quedan aprisionados mis anhelos, y el amarga que lo inunda todo. En la derrota aprendí que el mapa de mi vida es incierto. Como inciertos son los caminos e imprevisible mi destino. No marco yo el rumbo, ni puedo saber a dónde llegaré, pero sí sé que sufrí, que con mis sufrimientos aprendí, que en mi aprendizaje crecí, que durante mi crecimiento te conocí. Aprendí a ser humilde, a esperar lo inesperado, a confiar en ti, y confié en la sabiduría de la vida, y confié esperanzada en el tiempo que todo lo explica y todo lo atenúa. Y efectivamente transcurrió el tiempo, y sin darme cuenta había desaparecido el dolor. Mi pena se había tornado en alegría, mi aflicción en gozo, mi angustia en reposada algarabía, y lo que yo creí entonces infame derrota, vergonzoso fracaso, injusto tormento, agónico suplicio, acabó convirtiéndose en mi mayor victoria. La desolación. Tensos nubarrones velan tu mirada, pesados cortinajes nublan tu razón. Tu sonrisa, en espinas engarzada, es tan solo una mueca de dolor. Y quieres saber por qué tanto sufrimiento, las razones de tanto sinsabor. Y yo no sé qué contestarte, no logro hallar una explicación. La vida es así, te digo, mientras tu pena sigue hiriendo lastimosa mi corazón. Y tú, que eras el sol de mi vida, has venido en frío y oscuro invierno, y vaga sin consuelo ni esperanza, arrastrándome indiferente en tu desazón impotente, imploro ayuda a Dios. ¿Por qué lo permites, Señor? ¿Por qué lo permites, Dios mío? Pero Él no me contesta. ¿Será entonces que la vida es así? Me respondo, y me hundo en un mar que es zozobra y que es duda, que es negra desolación. En esta monotonía de horas grises, en la agonía de un tiempo que transcurre invariable, impertérrito, siempre igual, los días se suceden unos a otros, encadenados en una danza tediosa, interminable, sin matices ni sorpresa. En mis días no hay emoción. En ellos no existe la música, no hay color, y en esta inercia parsimoniosa y cansina que aplasta mi ánimo y asfixia mi vida, se ha convertido en la asesina de mis sueños, en cruel verdugo de mi aspiración, telarañas que envuelven mi vida, hastío que se abate sobre mi razón, y fluyo en un mar de desesperanza del que hace tiempo que la ilusión huyó. Insomnio. Desgarran con saña la noche ladridos feroces de perros, muerden furiosos con rabia allí donde se desatan en lo más hondo de mis entrañas mis miedos,
que agazapados y silenciosos como fantasmas se ocultan durante el día, esperando pacientes a que lleguen las horas nocturnas de mi vigilia. Pesadilla angustiosa de horas en vela que transcurren eternas, con los ojos desorbitados, el cuerpo exhausto y la mente alerta. Como les decía, es muy fácil adivinar cuál era el estado anímico allá por junio de 2015 cuando yo comencé a escribir este libro. He querido comenzar por aquí, como les decía, porque entiendo que este es el estado anímico que quien más, quien menos, algunos días debe verse rondado por, como digo, por este estado anímico. Cuando yo hoy leo este libro, que se llama Versos de verano, que lo conforman 53 poemas y 3 poemarios, inconexo, profundo y nocturno, entiendo, y por eso al principio les he querido decir que ahora es muy difícil ver lo que esta pandemia nos puede traer, pero que posiblemente a toro pasado lo que nos traiga sea bueno. Como les digo, cuando yo leo ahora 4 años después, porque este libro se ha publicado 4 años después de ser escrito, cuando lo leo entiendo que estas circunstancias que yo vivía por aquel entonces y que desde luego no me estaban gustando nada, que eran desagradables, circunstancias que hacían que me sintiera cansada, agraviada por la vida, derrotada. Los días se me hacían muchos de ellos interminables, pero hoy, 4 años después, entiendo que esas circunstancias que yo viví entonces y que percibía como muy adversas y como muy negativas, eran necesarias para que yo aprendiera lo que tenía que aprender. Hoy, 4 años después, ese ciclo se ha cerrado y hay enseñanzas las que me trajeron estas circunstancias que están asimiladas. Ahora vivo en otras circunstancias y de las circunstancias que vivo ahora aprenderé lo que tengo que aprender, porque la vida es la mejor maestra que tenemos. Hay que confiar en ella porque aunque no nos traiga lo que queremos, lo que vamos a vivir es estrictamente lo que necesitamos en nuestro camino evolutivo. Conforme yo iba avanzando en la escritura de este libro, que lo terminé en agosto de 2015, tardé 2 meses y medio, sin que yo tuviera que hacer ningún esfuerzo mental, sin que tuviera que hacer ningún esfuerzo de mi voluntad. El estado anímico ese que era oscurillo, que era denso, que era negativo, se fue despejando y se fue abriendo, se fue volviendo mucho más luminoso, y yo me di cuenta entonces que la escritura para mí tenía un poderoso efecto terapéutico y catártico. Este libro yo lo podría definir como un vómito catártico de mi alma, pero no solo hay aquí dolor. Conforme se avanza la lectura del libro hay también mucha alegría, hay humor, y cuando se termina el libro, pues el cariz de los poemas es mucho más luminoso. Si alguien se adentrara a leer este libro y me dijera, bueno, pero en este libro de poesía, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues se van a encontrar con emociones. Cuando yo ya he presentado este libro en otros lugares, en otros foros, yo he dicho que leer este libro es como verse desnudo frente a un espejo. En él están descritas todo el abanico de emociones que los humanos podemos sentir. En cuestión de emociones, y ya lo he dicho también en esas otras presentaciones del libro, y pese a que erróneamente tendemos a pensar que somos muy distintos, en realidad nos parecemos todos bastante. Es verdad que nos llamamos de distintas maneras, que nos apellidamos de distinta manera, que tenemos ámbitos laborales, amistosos, familiares distintos. Pero cuando uno se enamora, pues lo que siente es bastante parecido a lo que siente el vecino cuando se enamora. Cuando uno se enfada, cuando uno está frustrado, cuando uno ha fracasado después de invertir tiempo, después de invertir dinero, después de invertir esfuerzo, uno se siente frustrado, y la frustración que siente es la misma que siente el vecino. En cuestión de emociones, además, hay algo en lo que también nos parecemos mucho, y es que no nos suele gustar mostrar nuestras emociones negativas. Nos gusta mostrar las positivas, el éxito, la alegría, pero no la tristeza, no el fracaso, no la desolación. Y miren ustedes, con la experiencia que a uno ya le da unos cuantos años vivido, yo entiendo que todas las emociones son sanas. Es decir, si uno está viviendo una situación angustiosa como la que estamos viviendo ahora todos en esta situación de pandemia, pues lo lógico es que uno a veces sienta tristeza.
que se sienta angustiado. Lo que ya no es sano es regodearse en la emoción, que esa emoción dure más allá de lo necesario. Todas las emociones son neutras, no son buenas ni malas. Hay que ponerles nombres, hay que conocerlas bien y hay que vivirlas en sus justos términos. Yo les voy a leer lo que pone la sinopsis de este libro, porque creo que es muy, muy explícito sobre lo que uno se puede encontrar en él. Dice así: si usted espera encontrar en este libro artificio, pose o impostura, lo siento, no lo hallará entre sus páginas. No adquiera el libro entonces porque se desencantará. Pero si desea verse reflejado en un espejo, adelante. Abra sus páginas y se verá a usted mismo y me verá a mí, desnudos ambos y sin máscara que nos oculte. Se encontrará con su dolor, que al fin y al cabo es mi dolor también. Se encontrará con sus esperanzas y con sus alegrías, que son mis alegrías y mis esperanzas igualmente. Se encontrará frente a frente con sus ambiciones y con sus anhelos, con sus fracasos y con sus éxitos, que son en realidad los míos. Este libro es usted mismo tanto como lo soy yo. Ya les digo que este es un libro que versa sobre las emociones que todos en algún momento sentimos. Y creo yo que, al igual que a mí, escribirlo me resultó balsámico, me resultó terapéutico, me resultó clarificador con respecto a mis emociones. Creo que leerlo para cualquiera puede resultar ameno, puede resultar instructivo e igualmente terapéutico. Y si les parece, y cambiando de tercio, yo les quisiera hablar un poquito de qué es para mí la poesía. Si a mí me dijeran: oye, Mariluz, si tuvieras que describir la poesía con una fotografía, con una imagen, con una frase, ¿cómo la definiría? Pues para mí el concepto es claro. Para mí la poesía es un jardín florido. Es como la primavera en plena eclosión, eclosión aromática, eclosión de colores, eclosión de belleza. Eso es para mí la poesía. La poesía es emoción, es belleza, es armonía y es música. Creo que este concepto de poesía como jardín florido o como floración es un concepto que hemos compartido todos los que en un momento u otro a lo largo de la historia y desde la noche de los tiempos nos hemos dedicado a escribir versos. Cuando Neruda, el estupendo y magnífico poeta Neruda, me imagino que muy enamorado, el hombre preso de la pasión amorosa, escribió aquello de: voy a hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. O cuando Nikos Kazantzakis trataba de trasladar a un papel su íntima vivencia de Dios, y él escribió aquello que es magistral, porque a mí me parece que es magistral. Él escribió aquello de: le dije al almendro, háblame de Dios, y el almendro floreció. ¿Se puede decir algo de manera tan bella, con tan pocas palabras, pero de manera tan profunda? Pues eso para mí es la poesía. La poesía tiene además mucho de introspección. No es casual que vivamos tiempos muy poco poéticos, como todos ustedes saben, sobre todo los que les guste la poesía. Pues es fácil cuando uno va a una librería, a una biblioteca. Los libros de poesía son poquísimos, se lee poquísima poesía. ¿Por qué? Pues porque los tiempos que vivimos son tiempos acelerados, tiempos donde vamos como auténticos robots y como auténticos autómatas. No nos detenemos, no nos paramos a observar la vida, y porque no nos paramos a observar la vida, se nos escapa lo esencial de la vida. La poesía, o mejor dicho, el poeta, lo que hace al escribir es trasladar al papel algo que le está estremeciendo internamente, ya sea la contemplación de algo en el exterior, ya sea una emoción interna. Y eso que capta el poeta, eso que le conmueve las entrañas, eso que le estremece, se capta con la intuición. Es decir, en la poesía hay poca ideación racional, lo que se estremece es la intuición. Yo les invito pues a leer poesía a los que les guste, porque creo que tiene mucho, como digo, de meditación, no de meditación en el sentido oriental, ¿no? Que todos consideramos que meditar es cerrar los ojos, colocarse en la posición del loto, recitar el Om, también es eso, meditación. Pero meditar sencillamente es estar atento a la vida.
es prestar atención a lo que nos está ocurriendo. Y creo que poetas somos todos. Yo creo que el que más, el que menos, por ejemplo, cuando se ha enamorado, ¿quién no ha escrito? ¿Quién no ha escrito con mayor o menor acierto versos de amor? Yo creo que todo. La poesía además es, porque es captada por la intuición, es verdad. Esté hablando de lo que esté hablando, y para mí además es armonía, es belleza y es música. A mí la poesía me tiene que cantar al oído, y esto no tiene que ver con la rima, o no tiene que ver con la estrofa, tiene que ver con la armonía del sonido. Yo, por tanto, como digo, a mí me gusta mucho la poesía, pues les invito a leer poesía porque creo que es terapéutica, creo que además produce un efecto introspectivo y reflexivo muy agradable. Les voy a leer este poema que yo digo que concita para mí el concepto de poesía, que se llama En el jardín de las adelfas, y que dice así: en el jardín de las adelfas te espero, allí donde se detuvo el tiempo, altos y sombríos los muros que solo la hiedra besa mientras espero que tú vuelvas. Regresa y vuelve a pasear conmigo por el eterno jardín de las adelfas. Siéntate conmigo en un banco, que tiemble su fría piedra mientras te miro y te abrazo. ¿Te acuerdas, mi amor? Hace ya tanto, pero tanto tiempo, se detiene el tiempo, suspendidos mi aliento y mi vida en este jardín de las delicias donde paseo con mi amor. Embriagados mis sentidos por efluvios de rosa, de petunia y de adelfa, aletean en el jardín de las delicias mariposas delicadas, y al batir cadencioso de sus alas se bañan mis ojos de una paleta de colores preciosos, arcoíris que reverbera luminoso. Están celosas las mariposas, deslumbradas por tu belleza que florecen a rebol, en simbiosis perfecta con las adelfas, con las petunias y con las rosas. Sobrevuelan tu cabeza y la mía juguetones gorriones y dulces palomas, que aunados en amigable sintonía amenizan nuestro bucólico paseo con un trino cantarín de armónica melodía. Fuentes de las que emana a chorro voluptuosa un agua limpia y transparente reflejan tu mirada y la mía. Mi mirada concentrada en unos ojos de cielo, tus ojos en un cuerpo de sirena, tu cuerpo, en unos cabellos de sol, tu pelo, y en unas manos de luna, tus manos. En este Edén pleno de maravillas donde se ha detenido envidioso el verano, late mi corazón, al compás que su dueña marque, al compás que su dueña quiera. Y ahora, si me permiten, les voy a presentar a un personaje que yo creo que conocemos todos. Es un personaje ubicuo, se encuentra en todos los lugares, en todos los tiempos, en todas las épocas. Este personaje en realidad somos todos nosotros, o podríamos ser todos nosotros. Este personaje se tiene por nombre Anodino, y les voy a presentar sus características que creo que todos van a reconocer perfectamente. Anodino. Ni era alto ni era bajo, ni guapo ni feo, ni gordo ni enjuto, ni simpático, pero tampoco desagradable o adusto. No era rico, pero tampoco pobre, ni era joven ni era viejo, ni bobo ni astuto, ni torpe ni especialmente talentoso. Tampoco era sincero, y mucho menos podría decirse de él que fuera mendaz. Desde cualquier parámetro con el que se le intentara medir o se le tratara de definir o evaluar, la conclusión era siempre la misma: un ser anodino sin parangón, insustancial, sin ninguna cualidad digna de ser resaltada, pero tampoco defecto alguno que mereciera la pena mencionar, dentro de lo que es una descripción puramente objetiva y real, exenta de cualquier tipo de maliciosa subjetividad. Sin embargo, sucedía con él algo extraño y misterioso, un enigma indescifrable que aún hoy, después de mucho cavilar, no he logrado desentrañar. Pese a su incuestionable medianía, o si se prefiere vulgar mediocridad, era un hombre corriente y gris, que gozaba de gran popularidad entre sus vecinos, que lo estimaban precisamente por tales motivos: porque nada destacaba, porque no suscitaba envidias ni resentimientos, porque no poseía facultad, aptitud o habilidad alguna que los demás desearan para sí, ni tampoco virtud que pretendieran emular. Era, sin lugar a dudas, un hijo digno de su tiempo, un ciudadano ejemplar en una sociedad gregaria de seres adocenados, todos confeccionados con el mismo patrón, aborregados por millares, creados con un molde que prohíbe y mutila severamente la individualidad, la diferencia y la propia singularidad. Miren ustedes, yo no pretendo convencer a nadie de nada. Cada cual tiene la filosofía de vida que tiene, y a mí me parece muy legítimo y muy respetable. Pero este ser, que se llama Anodino,
somos cada uno de nosotros cuando nos negamos a aceptar otra evidencia. Y es que no hemos venido aquí a este mundo con este ropaje carnal en este tiempo y en esta sociedad para ser unos clones de otros, que es lo que muchos hacemos en muchos momentos de nuestra vida, ser como borregos con todos mis respetos. Creo que hemos venido aquí, con este ropaje carnal, en este momento, a explorar nuestro propio camino de evolución, nuestro propio sendero de autoconocimiento, a saber quiénes somos, a saber cuáles son nuestros déficits y a trabajarlos y a desarrollarlos, a conocer cuáles son nuestros dones y talentos, a conocerlos y a explotarlos para nuestra felicidad y para ponerlos al servicio de los demás. Aunque evidentemente vivimos en sociedades democráticas, gracias a Dios, regidas por el imperio de la ley, donde tiene que haber un mínimo común denominador para que la convivencia sea posible, para que tengamos una vida ordenada, una convivencia pues pacífica, a partir de ahí creo que cada uno de nosotros tiene que descubrir quién es. Es cierto que la sociedad te impone una serie de cánones y por la sociedad voy a entender el grupo social en el que nos solemos movernos, sea la familia, sea nuestro grupo amistoso, sea nuestro grupo de trabajo, ese grupo social en el que nos insertamos, que además nos suelen querer mucho y lo que tratan de imponernos nos lo imponen con cariño. Pero claro, es que somos distintos. Y creo que debemos adentrarnos como buenos aventureros a descubrir quiénes somos y qué queremos de la vida. Es que yo, por mucho que respete al vecino, no tengo por qué llevar la vida del vecino, y es que tendemos a creer que estamos aquí para hacer todos lo mismo. Y es verdad que el que se suele salir un poco de los cánones establecidos, pues suele ser muchas veces tildado como raro, como la oveja negra, y claro, a nadie le gusta. Pero yo creo que ese proceso de autoconocimiento, cuando uno se adentra en él y cuando además se encuentra ya uno en fases muy avanzadas, tiene unas excelsas recompensas. Muchos de ustedes habrán oído hablar, porque hay mucha leyenda en torno a este proceso, a este concepto, habrán oído hablar de la alquimia. La alquimia como un proceso en el que el alquimista, como un buen mago, transforma el plomo en oro. Dice la leyenda además que los alquimistas se conservan jóvenes mucho tiempo y además pueden curar, es cierto. El alquimista, cuando es un buen alquimista, puede hacer todo eso, pero el alquimista lo que ha hecho sobre todo es transmutarse a él, transformar lo que en uno era más, digamos, más bajo, más instintivo, más animal, lo ha transmutado hasta convertirlo en lo más elevado. Ese es el alquimista, y porque se ha transmutado a él internamente, el alquimista, el buen alquimista, puede transformar las circunstancias. El alquimista es un maestro de sí mismo, pero el alquimista se ha adentrado y ha concluido su proceso de autoconocimiento. Otro concepto para referirse a este proceso de autoconocimiento, por ejemplo, es el que establecía el psicólogo Abraham Maslow, que es el máximo exponente, creo yo, de la psicología humanista, y que yo creo que muchos habrán oído hablar de él. Abraham Maslow estableció una pirámide donde estableció diversos escalones. En la base de esa pirámide se encontraban aquellas necesidades que más tenían que ver con la satisfacción de lo fisiológico, pues como comer, como respirar, como beber, como vestirse. Según se iba avanzando en esa pirámide, en los escalones subsiguientes, las demás necesidades tenían que ver con la autoestima, con el reconocimiento de lo que uno es de cara a la sociedad, y en la cúspide de esa pirámide se encontraba aquello que es lo que más felicidad provocaba en el ser humano, y que es la autorrealización. Y para que un ser humano esté autorrealizado, lo primero que tiene que hacer es conocerse, conocer cuál es su filosofía de vida, cuál es su propio sistema de creencias, no el que te impone la sociedad, sino el que es coherente con uno mismo, el que uno ha construido a base de su experiencia. Eso es la autorrealización, que tiene mucho que ver también con el sistema ético o moral de cada uno. Y en íntima conexión con este poema les voy a recitar a continuación otro que se llama Bushido, el camino del guerrero. El Bushido es un arte marcial del Japón antiguo,
o más bien del Asia oriental, pero es toda una filosofía de vida, es un código, un magnífico código ético, pues que propugna que el ser humano en su comportamiento sea íntegro, sea honesto, sea leal, sea magnánimo, sea compasivo, sea altruista, sea solidario, sea un ser humano de los pies a la cabeza. Eso es lo que propugna el Bushido. En este poema yo hablo de un maestro y de un alumno. Ese maestro no es el maestro al uso, no es el maestro que se coloca al lado de una pizarra, y el alumno tampoco es el alumno al uso, el que se coloca detrás de un pupitre para escuchar una lección. Me merece desde luego mucho respeto el profesorado, pero no es a ese maestro al que yo me refiero en este poema. Ese maestro es la vida. La vida que, como ya dije al principio, cuanto te lo trae para tu evolución personal, para que mejores como ser humano. Y ese alumno somos cada uno de nosotros cuando asimilamos esas enseñanzas que la vida nos va trayendo conforme vamos avanzando en la vida. Yo en este poema digo que cuando el proceso de aprendizaje está terminado, el maestro desaparece. Obviamente desaparece porque la obra alquímica, y vamos a decirlo así, está terminado, porque uno ha accedido a su tesoro interior, uno ya es maestro de sí mismo, ha aprendido cuanto tenía que aprender. Y cuando uno aprende lo que es, curiosamente, conoce todo del universo. También habrán oído hablar de esa magnífica máxima hermética que lo define muy bien: como es adentro, es afuera; como es afuera, es adentro; como es arriba, es abajo; y como es abajo, es arriba. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Por eso les decía antes que el proceso de autoconocimiento es largo, es profundo, es árido. A veces no da los frutos inmediatamente y uno se desespera. Pero cuando uno se encuentra ya en fases muy avanzadas, las recompensas son excelsas. Si les parece, les voy a leer este poema que, como les digo, se llama Bushido, el camino del guerrero, y que dice así: me enseñaba mi maestro cuando yo era un niño las 7 reglas fundamentales del Bushido. Mira, pequeño, me decía, paciente y estricto, necesitarás valor para enfrentarte a tus miedos, sobre todo, compasión para juzgar ecuánime a tus enemigos, cortesía en tus tratos con el mundo. Habrás de ser en todo momento recto y leal a tus principios, no traicionarás jamás tu verdad. De manera que siempre, sean cuales fueran los avatares de tu existencia, tu coherencia sirva de ejemplo a los demás, que tratando de emular tu conducta modelo y admirados ante un comportamiento de tamaña dificultad, alta estima te tributarán, observando conmovidos al gran hombre de honor e impecable reputación en que te habrás convertido tras toda una vida siguiendo fielmente las reglas del Bushido. Y hoy, que han pasado los años y que ya no está conmigo, reverencio agradecido cada una de las enseñanzas y lecciones de quien por aquel entonces, cuando yo era tan solo un niño malcriado, necio y desagradecido, fue para mí muchas veces maestro severo y aborrecido, para acabar convirtiéndose tiempo después, con la perspectiva reposada que da la madurez, en mi amado y añorado mentor, en el esmerado escultor que cinceló con amor esta pieza humana de masa informe y desordenada que yo era, hasta transformarla en un hombre de bien, en la obra perfecta y excelsa que a él tanto le hubiera gustado ver. Huelga decir aquí que estos valores que conforman el código ético del Bushido son valores atemporales, son deseables en el ser humano en cualquier época en la que nos encontramos, porque en realidad tratan de respetar al ser humano, en el respeto que se le debe como tal ser humano, que muchas veces se nos olvida. Yo por eso les decía que tal vez esta pandemia, esta situación que nos obliga a estar encerrados, que en una situación en la que tenemos horas, en las que tenemos mucho tiempo para reflexionar, tal vez, yo no les quiero convencer de nada, tenga que ver con este trabajo, con tratar de ver si en nuestra vida somos personas rectas, pero no solo en las relaciones con los demás, sino con la naturaleza también. Vivimos en un planeta lleno de animales, lleno de personas, lleno de vegetación. Tal vez, como les digo, este encierro tenga que ver con la necesidad de replantearse ciertas cuestiones que yo creo que inmersos en las rutinas diarias, pues muchas veces se nos olvida.
y no captamos lo esencial de las cosas, ni somos capaces de darnos cuenta la vida que estamos creando, que creo que poco tiene que ver con una vida en plenitud. Y para terminar ya les voy a recitar 3 poemas que para mí son especiales, que son El navegante, Libre e Inmemoria. El navegante es especial para mí porque da portada a este libro, a Versos de Verano. Como verán, la portada de este libro representa a un marinero que se embarca en una pequeña barquita con sus remos, se dirige a un horizonte incierto y lo acompañan las gaviotas y el sol. Este marinero somos cada uno de nosotros en la travesía de nuestra vida. No sabemos cuando comenzamos a navegar en la vida si vamos a transitar aguas calmas o si lo que nos va a tocar transitar son aguas tempestuosas, de esas que amenazan con hacer zozobrar nuestra embarcación. Pero este marinero no pierde la sonrisa. ¿Por qué? Porque tiene la convicción de que nos traiga lo que nos traiga la vida, y a veces nos trae cosas que desde luego no nos gustan, pero que no nos gustan nada, porque es que a nadie le gusta sufrir, digan lo que digan, pues nos traiga lo que nos traiga la vida, este marinero entiende que es para nuestro bien, es para nuestro mejoramiento como seres humanos. Este marinero simplemente se confía a la vida y navega. ¿Que le tocan circunstancias adversas? Pues bueno, agarra los remos con fuerza y rema. ¿Que lo tocan circunstancias buenas? Pues se tira la bartola y toma el sol, pero no pierde la sonrisa y entiende que es para su evolución personal. El siguiente poema que les voy a recitar es Libre. Yo tengo un DNI que dice que me llamo Mariluz Carrillo Pinilla, que tengo unos numeritos que me identifican frente a las administraciones, pero en realidad mi seña de identidad podría ser perfectamente este poema. Yo me considero, entre otras muchas cosas, una persona libre. Libre para haber llevado la vida que he querido llevar, libre para cambiar de camino cuando he entendido que no iba bien por aquí y debía ir por allí, porque eso es la libertad. La libertad no es otra cosa que respetando al otro, no haciendo daño a nadie y respetando la libertad del otro, hacer lo que nosotros queremos hacer, ser lo que nos da la real gana de ser, le guste a quien le guste. Es que no es nuestro problema tener que satisfacer al otro. Creo que venimos aquí para, como digo, conocernos y ser felices, y con la felicidad de uno tiene mucho que ver la coherencia, vivir en coherencia con uno, que no siempre es fácil. Es verdad que a veces es más cómodo, como les decía antes, pues hacer lo que hacen los demás, pero creo que eso provoca a la larga una gran insatisfacción, y ser coherente con uno mismo creo que al final hace que uno por lo menos esté en paz. Es verdad que a veces no está exento de críticas, porque el que se sale un poco de los cánones, pues siempre alguna crítica va a haber, pero creo que para tener paz, para tener tranquilidad, no hay como ser coherente con uno mismo, eso sí, no haciendo nunca daño a los demás. Y por último, el poema que voy a recitar al final es para mí uno de los más personales de este libro. Se llama In Memoria, y en él pues yo recuerdo a una persona que falleció hace muchos años. La muerte de esta persona a una edad muy joven, yo también entonces era muy joven, estaba muy tiernita. La muerte de esta persona, aparte de desgarrarte, porque fue un fallecimiento inesperado, aparte de desgarrarme y pues de ser una circunstancia muy dolorosa, me lanzaba a mí o me abocaba a mí a un proceso de búsqueda sobre lo que es la muerte, sobre qué es la vida y qué es la muerte, sobre el funcionamiento del universo, sobre qué sentido tiene la muerte cuando uno, por ejemplo, es joven y está en plena juventud. Esta búsqueda me ha llevado mucho tiempo, prácticamente 25 años. He tratado de acercarme a este fenómeno desde distintas ramas espirituales del saber, pues desde el cristianismo, desde la cábala judía, desde las ramas orientales y también desde la ciencia. Y curiosamente, 25 años después, cuando ya he extraído las conclusiones que creo que son las correctas y que ya están fijadas y que para mí son verdades como templo, pues como digo, curiosamente, todas estas ramas espirituales del saber y también la ciencia
llegan a las mismas conclusiones. Y estas conclusiones yo he querido verterlas, todo cuanto he aprendido en este largo proceso de búsqueda, lo he volcado en una novela. Una novela que, si Dios quiere, se publicará en breve, y todas estas cuestiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre qué pasa cuando abandonamos este ropaje carnal, qué pasa con nosotros, nos desaparecemos en el universo, ¿qué pasa? Pues todo esto yo lo he ficcionado en una novela y me parecía una manera de terminar este encuentro, porque espero que no pasando mucho tiempo estemos hablando también, pero en este caso, de la novela. Y sin más, pues dándoles las gracias porque estén ahí, por haberme escuchado. Se los voy a recitar, y si luego alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta o lo que sea, pues bueno, si hay tiempo, pues encantada. Pues les recito estos poemas. El navegante. Marinero de aguas bravas, que jamás conociste mar en calma, y esa fue tu mayor bendición. Navegabas valiente y bragado por las tempestades de la vida, sin perder la sonrisa y sujetando con firmeza el timón. A los mandos de tu velero veloz y al socaire de viento huracanado, surcaste experimentado, amparado siempre por un cielo claro y protector, bañado de estrellas, iluminado por un haz benefactor, océanos de pasión y fuego, de procelosas mareas y oleaje perturbador. Arribaste temerario a costas peligrosas y accidentadas, conociste incansable países lejanos y tierras exóticas, pero jamás se cansaron tus ojos marinos de escudriñar horizontes promisorios y desconocidos, en paz de los cuales te embarcabas siempre con ilusión refrescante de niño y sana curiosidad de explorador. Al final de tu viaje, curtida ya la piel por un sol que siempre fue tu mejor aliado y envuelto el cuerpo en sal purificante, te despedías de tus fieles compañeras, las gaviotas, con una promesa que era voto y también sentida oración: volver a navegar por las aguas de la vida en terrenal expedición. Libre. Yo soy lo que soy, sencillamente permíteme ser. Deja que vuele como el viento, libre, y como él varíe de rumbo y dirección. No me obligues a darte excusas ni a ofrecerte una vana explicación. Deja mi brida suelta y ligera, que quiero galopar por los caminos del mundo sin más límites ni frenos que los que yo decida, responsable en libertad. Y si me equivoco, ¿qué ha de pasar? Nada, absolutamente nada. Así es la vida, déjame vivirla en paz, a mi aire y a mi modo, a mi libre arbitrio y decisión, porque no hay bien más preciado ni tesoro de mayor valor que la libertad vivida con plena consciencia y autónoma elección. In memoriam. Impreso en mi memoria, habitará ya siempre en mi mente, grabado con tinta indeleble tu recuerdo permanente, la huella imborrable de una vida fugaz, intensa y apasionante, prendado el cielo de tu corazón alegre de niño, anhelando reflejarse en tu mirada transparente, cautivado por tu risa franca y noble y envidioso de tus vivencias carnales de hombre, quiso el firmamento egoísta arrancarte prematuramente de nuestro lado y tenerte solo para él, y nosotros, los que te conocimos y amamos porque conocerte era quererte, quedamos desolados, huérfanos de tu cariño, incrédulos y hundidos ante tu abrupta partida, deshechos y sin comprender tan injusto destino. Y no ha pasado un solo día desde que te fuiste en que no me acuerde de ti. Te echo tanto de menos a cada instante que en la hora certera de mi muerte solo un deseo albergo: volver a verte. Quiero abrazarte otra vez, quiero enredarme contigo como cuando éramos niños en juegos cómplices y divertidos. Quiero escuchar una vez más tu voz, diluida hace tiempo en las plumas del olvido. Y serás mientras yo viva y cuando muera, por los siglos de los siglos, mi niño, mi hermano querido, mi gemelo del alma, mi recuerdo más bonito. Pues con esto hemos terminado. Muchísimas gracias a los que están ahí. Muchísimas gracias a Cristina por haberme explicado cómo funciona esta herramienta, que la verdad es que no tiene mucha ciencia, pero bueno, yo nunca lo había hecho y bueno, me preocupaba un poquito. Muchísimas gracias, Cristina. Quiero dar las gracias también a la Asociación de Universidades Populares que en colaboración con la Asociación de Escritores Extremeños, pues han tenido la magnífica idea de hacer esta actividad que yo creo que, bueno, que lo único que trata es de entretener y que este encierro lo pasemos de la mejor manera posible.
Y bueno, y si alguien quiere hacer algún comentario, pues yo encantada, y si no, pues ya me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Ah, bueno, y se me olvidaba, si alguien quisiera adquirir este libro, que como digo se llama Versos de verano, y que es bastante personal, porque al fin y al cabo pues trata de mis emociones, pero al fin y al postre de las emociones de todos, pues se encuentra a la venta en la web de la editorial Olé Libros y en Amazon. Muchas gracias por todo.